El antiimperialismo y el APRA. Víctor Raúl Haya de la Torre. Presentaciones. Luis Alba Castro, expresidente del Congreso de la República del Perú. El presente libro, El antiimperialismo y el APRA, es el más representativo del pensamiento y la obra política del egregio trujillano Víctor Raúl Haya de la Torre. En vida del autor la obra tuvo 4 ediciones autorizadas, pero las reimpresiones y versiones improvisadas por sus partidarios durante más de 7 décadas han sido innumerables. Los lectores de Haya de la Torre de todo el continente americano recién conocieron este libro en 1936, en su segunda edición publicada por Ediciones Ercilla, de Santiago de Chile, bajo la dirección de Luis Alberto Sánchez. La primera edición, de diciembre de 1935, tuvo un destino accidentado, en parte por las fallas editoriales que exigieron una pronta segunda edición y en parte por los obstáculos de la represión política imperante en toda América Latina contra las ideas y la acción política del autor. El origen del texto original es más accidentado todavía. Fue escrito en 1928, en condiciones sumamente agitadas, mientras Haya de la Torre realizaba una intensa actividad proselitista en favor de la insurgencia popular nicaragüense dirigida por el general Sandino. Para este fin, Haya de la Torre recorría una y otra vez México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá, sumando fuerzas solidarias. El libro tuvo primero la forma de una polémica doctrinal contra el líder comunista cubano Julio Antonio Mella, autor de un folleto polémico contra el aprismo, que es el ARPA, escrito a su vez en respuesta al manifiesto auroral del movimiento político fundado por Haya de la Torre, que es el APRA. Publicado en inglés en diciembre de 1926 en la revista de Labor Monthly y pocas semanas después en castellano en diversos medios de América Latina. Haya de la Torre decidió transcribir el manifiesto de 1926 como capítulo primero de su nuevo libro y a continuación emprender el alegato polémico contra Mella. La publicación pronto se vio interrumpida por el trágico deceso del joven combatiente cubano, víctima de un atentado criminal en México. En el trayecto de corregir nuevamente el texto original, eliminando las alusiones al militante comunista fallecido, Haya de la Torre se vio expulsado de El Salvador, con sus pocos bienes personales embargados. Después estuvo vigilado y con impedimentos para su actividad política en Costa Rica y, finalmente, retenido en un barco anclado en Panamá y deportado a Bremen, Alemania, en diciembre de 1928. En los años siguientes, el manuscrito de El antiimperialismo y el APRA, que circuló en forma mecanografiada entre los militantes apristas más conspicuos, fue dado por perdido, hasta que pudo ser hallado y recuperado por Carlos Manuel Cox, notable economista y leal correligionario de Haya de la Torre, que tuvo un largo desempeño profesional en México antes y después de la épica gesta del aprismo peruano de 1931-1934. ¿Qué ideas y postulados de Haya de la Torre hicieron que tuviera tan amplia repercusión este libro? Una cualidad singular del antiimperialismo y el APRA es su planteamiento político continentalista, formulado en una época todavía carente de estudios e investigaciones que formulen de manera sustentada un proyecto de integración de América Latina. Existían libros con elocuentes denuncias y pronunciamientos declarativos en favor de dicha unidad, como La raza cósmica, México D.F., 1925, de José Vasconcelos, y El destino de un continente, Buenos Aires, 1923, de Manuel Baldomero Ugarte, pero no un programa político y una estrategia que orienten los pasos a seguir desde el presente para lograr dicha integración. Otra cualidad singular del libro de Haya de la Torre es su carácter transicional hacia un cambio integral de la sociedad latinoamericana, considerando las características de sus distintos sectores. La denuncia del problema económico y social de América Latina, determinado por la intervención de los grandes intereses económicos foráneos, conduce a una pauta de tratamiento al capital extranjero y de inicio de un auténtico desarrollo modernizador. Pero también ofrece una fórmula de avance hacia el logro de un alto nivel de justicia social. En este punto de su exposición, Haya de la Torre delimita tajantemente el camino aprista del camino comunista, quitando a este último el monopolio de la búsqueda de la mayor igualdad entre los humildes y los más necesitados del continente. Una lectura atenta y provechosa de este libro exige saber diferenciar lo que es episódico y coyuntural, propio de las décadas de 1920 y 1930, de lo que es esencial y permanente.
Por ejemplo, en muchos pasajes de este libro, el concepto de nacionalización de tierras e industrias aparece fuertemente ligado al concepto de capitalismo de Estado, en una época en la que América Latina todavía no había hecho una experiencia suficiente de esta vía de intervención en el manejo de los recursos estratégicos de la sociedad. Sin embargo, Haya de la Torre precisa también en diversos pasajes que la fórmula estatal no es suficiente y explica que dicha opción forma parte de un amplio concepto de nacionalización, que también incluye combinaciones de empresa estatal y empresa privada y muy en especial la promoción del cooperativismo y otras formas asociativas, sobre todo a escala rural. Con el paso de los años, este concepto más amplio y general ha ido adquiriendo amplia aceptación, mientras la estatización pura y simple, tan defendida por dictaduras populistas y comunistas, ha ido siendo cuestionada a la luz de la experiencia. Este libro destaca también por sustentar un antiimperialismo constructivo, opuesto al nacionalismo xenófobo de algunas culturas extremistas. Para Haya de la Torre, defender una opción antiimperialista implica redefinir, pero no excluir, la incorporación del capital extranjero a la vida nacional. Asimismo, implica reconocer la necesidad de incorporarnos a la modernidad tecnológica y ser competitivos en el mercado mundial, no aislarnos de él. Estos puntos de vista, hoy abrumadoramente lógicos, eran cuestionados hace 70 años tanto por los propagandistas del extremismo suicida como por los conservadores que no deseaban cambio alguno. Leerlos hoy, tal como fueron elaborados y formulados frente a una realidad desafiante y difícil, es un privilegio del que no debemos prescindir. Edgar Núñez Román, presidente de la comisión encargada de organizar los actos conmemorativos por el 30º aniversario del fallecimiento de don Víctor Raúl Haya de la Torre, señalar realistamente el camino y dar los primeros pasos, es la tarea histórica del APRA. Haya de la Torre, Inca Huasi, 25 de diciembre de 1935. Dos tipos de economía, dos velocidades, dos intensidades económicas, actúan en la vida social indoamericana. Aquel que forma parte del sistema de los grandes capitalismos, sujeto a un ritmo más intenso, cuyo origen y comando nos es extraño, y el que constituye nuestro tipo propio más lento e incipiente de desarrollo nacional, acorde con nuestra propia línea tradicional de evolución. Ambos inciden en nuestro suelo. Víctor Raúl Haya de la Torre, el antiimperialismo y el APRA. Utilizamos el mercado global y la inversión pero con un objetivo social, con un sentido aprista. Esa es la diferencia. Alan García, La revolución constructiva del aprismo. Muchos son los libros que han influido en el mundo desde que Gutenberg inventara la imprenta de tipos movibles. Y en el Perú del siglo XXI, algunos son considerados de lectura obligatoria para cualquier ciudadano, especialmente para aquel que desea conocer la realidad del país y del continente. Nadie puede negar la influencia que ha ejercido sobre nosotros la realidad nacional. Víctor Andrés Belaúnde, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, José Carlos Mariátegui, Historia del Perú republicano, Jorge Basadre, La cuentística de Abraham Valdelomar y de Julio Ramón Ribeiro, los proyectos de Santiago Antúnez de Maiolo, la pintura de José Sabogal, la novelística urbana de Mario Vargas Llosa, la novelística testimonial de José María Alguedas y, volviendo a los libros, Peruanismos, Marta Hildebrandt, Perú. Retrato de un país adolescente, Luis Alberto Sánchez, la poética de César Vallejo y la historiografía de Raúl Porras Barrenechea y de Alberto Flores Galindo. Sin embargo, ninguna de estas obras de interpretación de la realidad cambió la realidad. Ese privilegio le corresponde al primer libro orgánico de Víctor Raúl Haya de la Torre, El antiimperialismo y el APRA. El libro cumple con el desafío que Karl Marx arroja como un guante al rostro de la intelectualidad universal con la 11ª de sus tesis sobre Feuerbach. Los filósofos han interpretado el mundo de diferentes maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Eso es lo que ha hecho el antiimperialismo y el APRA. Sus análisis, sus propuestas y su pragmática dialéctica motivaron a varias generaciones, así en el lejano ideal como en los objetivos inmediatos, de participar de una realidad no inventada sino descubierta, como querían Friedrich Engels y Haya de la Torre, que debían transformar la sociedad en dirección a una verdadera democracia, eficiente y justa. Este libro tiene la cualidad, poco frecuente en textos políticos, de ponderar el servicio antes que el poder mismo.
Es un libro escuela, como podrían serlo la Divina Comedia, Hamlet, Fausto y el Quijote, en su género. Pero, además, es un libro programa que invita a la acción, porque, por encima de cualquier cliché o nominalismo político, la ideología de su autor es la ideología de la acción. No la del caudillo que bajo una ideología del cambio se desdice y se contradice, sino la del líder que en la dialéctica de la historia incluye también la dialéctica de su pensamiento. Predice con acierto y en presentaciones. Seguida analiza la nueva realidad, la traduce, la explica y la vuelve a transformar. Por tanto, del antiimperialismo y el APRA podemos afirmar que es el libro que más ha influenciado en la historia del Perú. Y lo ha hecho por una tercera característica que se suma a las que hemos señalado, libro escuela y libro programa, y es su condición de libro vivencia. En efecto, Aya de la Torre nos demuestra en él que ha pasado de ser el erudito que lee muchos libros para conocer el universo humanístico en todas sus fases y facetas culturales, a leer ese inmenso, polifacético y difícil libro dialéctico que es la realidad. En el antiimperialismo y el APRA estamos ante un hombre que lee realidades, y realidades en las cuales no es solo testigo sino protagonista de primer orden. Es un libro que camina, un libro para la lucha. Es una espada. Y como tal ha sido el libro más combatido en la historia del Perú. Por la calidad de sus denuncias y, especialmente, por la de sus propuestas, que herían intereses y situaciones de clase, ha sido el texto más perseguido. El libro ha vivido también su ostracismo y su clandestinidad. En su forma y en su contenido, el antiimperialismo y el APRA nos persuade acerca de la dinámica del mundo y de su historia. Como no es solo un libro de interpretación de la realidad, sino de su transformación mediante la acción y la dialéctica de la propia acción y del pensamiento que la explica, el lector se siente en la necesidad de actuar y de transmitir las causas y efectos de esa actuación. No es, pues, un libro intelectual. Es una crónica de lucha, es una bitácora de viaje, es el diario de un pueblo. Es además un ejemplo maestro de creatividad y flexibilidad, porque cuando Aya de la Torre afirma que el aprismo es una línea abierta hacia el infinito, y lo demuestra, sus discípulos pueden efectiva y eficientemente consolidar las ideas matrices del texto en cotejo perenne con la dinámica social que retrata. Así es como se legitiman expresiones del propio presidente Alan García Pérez. Ser aprista es comprender integralmente el pensamiento de Aya de la Torre en sus diferentes etapas y continuar su acertada interpretación de los cambios del mundo, así como la renovación de los conceptos teóricos que él impulsó. Por eso mismo podemos afirmar, sin caer en una iconoclasia criolla, lo que señala el presidente. Aya de la Torre murió el año en que fue promulgada la Constitución de 1979 y no vio su promulgación ni su difícil puesta en práctica en un mundo que, con la crisis de 1980 y la globalización después de 1990, iba a cambiar cualitativamente. Algunos autores han precisado que entre las fortalezas de este libro se encuentra su didáctica. Otros señalan que es su sobrevivencia. Más allá un grupo sostiene que lo que resalta en él es su análisis certero de la realidad. Todo esto es cierto, pero hay que agregar lo que ha sido su fortaleza más elocuente. Libro escuela, análisis dialéctico de la realidad, libro programa, propuestas realistas contenidas en los 5 puntos del APRA y, más tarde, en el plan de acción inmediata o plan mínimo, primer plan de gobierno en la historia del país, y libro vivencia, una coherente guía para la acción. Aya de la Torre, quien fue el primer líder latinoamericano en asistir personalmente al desmoronamiento del bolchevismo ruso, 1924, quien estudió in situ el nacimiento del nazismo, 1929, 1931, quien observó la estructura de las más avanzadas democracias del siglo XX, como la de Escandinavia, 1954, 1955, quien caminó en las primeras tecnópolis de los ahora llamados tigres del Asia cuando apenas eran cachorros 1960. Hong Kong, Corea del Sur, Japón y Taiwán, llegando inclusive a la India, es quien nos dice que no temamos a los clicheteros profesionales, también criollos, que etiquetan de derechistas a unos y de izquierdistas a otros, según la miopía de sus observaciones cortoplacistas. Del antiimperialismo y el APRA rescatamos su mensaje que es su idea central, sin duda. Los gobiernos no tienen más ideología que la ideología del bienestar de sus pueblos.
Eso significa ratificar lo que el genial Deng Xiaoping expresó acerca de que no importa de qué color sea el gato, sino que case ratones, frase que el genio de Aya de la Torre sintetizó hace más de 60 años cuando dijo: de lo que se trata es de crear riqueza para el que no la tiene. 3. Es por todas estas razones que un homenaje a Víctor Raúl Aya de la Torre, 30 años después de su partida, sería incompleto sin la reedición del Antiimperialismo y el APRA, libro central en la vida de los pueblos del Perú y de América Latina en su búsqueda de una democracia que tenga en el hombre concreto su centro vital y su perspectiva de una auténtica justicia social de pan con libertad. Bibliografía. García Pérez, Alan, 2008. La revolución constructiva del aprismo. Teoría y práctica de la modernidad. Lima. S.E.